Un concepto fundamental contemporáneo es el de capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es una formación económico-social, es decir, es la suma de la base económica, que son las relaciones de producción, distribución, circulación y consumo, históricamente determinadas como relaciones sociales, por un lado, con lo que se conoce como la superestructura o las superestructuras ideológico-políticas institucionales, es decir, el Estado, los partidos políticos, las iglesias, las escuelas, los medios de comunicación, los gremios, los sindicatos, entre otras. Es decir, cuando yo sumo el modo de producción capitalista con la superestructura ideológico-política e institucional capitalista, me da el sistema o la formación económico-social del capitalismo. El capitalismo podemos ubicarlo históricamente en su surgimiento a partir del Renacimiento y del descubrimiento de América y la apertura de nuevas vías de interconexión, de comunicación, de flujo de mercancías y negocios con Asia y la circunvalación o la circunnavegación, mejor, de África por el extremo sur de lo que hoy se conoce como Sudáfrica. ¿Cómo se caracteriza el capitalismo? El capitalismo es una forma de expresar las relaciones de producción de capital, relaciones de producción entre el capital y el trabajo asalariado, o podemos también enunciarlas como relaciones de salario-capital. Estas relaciones se basan en la propiedad privada sobre los medios de producción. Y la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales, que son, entre otras, la tierra, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los instrumentos de trabajo, las fábricas, las bodegas, las factorías, los edificios, son propiedad de una clase minoritaria en términos de cantidad de personas, que es la denominada burguesía, o empresarios o capitalistas, que son los dueños del capital, cuando se entiende capital como el dinero o los medios de producción, por un lado. Y por el otro, estará la otra clase social fundamental del capitalismo, que es la de los trabajadores asalariados, que originariamente se conocían como obreros. En este momento, siglo XXI, hablamos de los trabajadores asalariados, que es la clase subordinada o la clase subalterna o la clase explotada. Entonces, esa relación de producción se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, por un lado, y la no propiedad y la libertad individual de los trabajadores asalariados, por el otro, quienes, a su vez, toda vez que no tienen propiedad sobre los medios de producción, para poder producir mercancías que puedan intercambiar en la circulación, en el mercado, para poder obtener como resultado de la venta de esas mercancías que no tienen, las que sí requieren para su manutención y reproducción, deben vender lo único que poseen, que es la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, esa potencialidad que tenemos todos los humanos, que Marx denomina el trabajo abstracto, a un empresario, un capitalista, que tiene la propiedad sobre los medios de producción, pero que requiere, para completar lo que se denominan fuerzas productivas, que es la sumatoria de los medios de producción, que son los medios de trabajo y los objetos de trabajo, con la mercancía llamada fuerza de trabajo, que es indispensable para que los primeros medios de producción puedan actuar, toda vez que el capitalista normalmente no trabaja directamente él como persona, sino que compra esa fuerza de trabajo para una jornada laboral determinada en el tiempo, en condiciones, velocidad, tiempos, movimientos,
que debe cumplir un trabajador asalariado, el cual recibirá como contraprestación de la venta de su fuerza de trabajo un precio de mercado, que es lo que se denomina el salario, y que corresponde a una parte, más no al total del valor de esa mercancía fuerza de trabajo. De tal manera que el producto final de la puesta en práctica, del consumo productivo por parte del capital, de la fuerza de trabajo en el proceso productivo, producirá mayor valor del que tiene la fuerza de trabajo. Esa diferencia es lo que se conoce como el plusvalor, que hace la fuente fundamental, esencial de la ganancia capitalista. El capitalismo tiene otras características también, que es la competencia en los mercados, la tendencia a concentrar y a centralizar el poder económico, el surgimiento finalmente de los monopolios, de las corporaciones multinacionales, que cada vez desplazan más la competencia, la aniquilan, configurando una sociedad donde muy pocos, pero muy grandes y muy poderosos dominan la gran mayoría de la vida económica. Si bien en países como Colombia, por ejemplo, hay cerca de 1 millón de empresas, solamente 5.000 de estas se consideran grandes empresas. El resto son medianas y pequeñas, lo que conocemos como pymes, y muchísimas más microempresas que tienen la tendencia a ciertamente contratar mucho personal, generar empleo, pero que no crean mayor riqueza y controlan muy poco de la producción y por tanto de la distribución, la circulación y el consumo en la economía, pero que a la vez tienen también la tendencia a desaparecer, según estudios internacionales, en el caso mexicano, por ejemplo, en un 95% de las empresas creadas y actuantes antes de completar los 5 años de existencia promedio. Es decir, se consolida el gran capital, los monopolios, los oligopolios, los monopsonios, los oligopsonios, en detrimento cada vez mayor de la libre competencia, de la libertad de competencia, lo cual finalmente termina siendo una frase o una creencia sin respaldo real y material en la economía. El Estado, en el capitalismo, se entiende como un organismo, un aparataje, un complejo institucional amplio que representa los intereses de la clase dominante, de la clase dirigente, de la clase superior en términos económicos. Y esa supremacía de la clase económica dominante se expresa en lo político como clase dominante políticamente hablando. Eso es el capitalismo. El capitalismo clásico, el capitalismo liberal, original, manchesteriano, de la época de la libre competencia, de la manufactura, y luego el surgimiento de la revolución industrial y de la época fabril, hasta terminar la cuarta parte del... las primeras 3/4 partes del siglo XIX, se podría entender como un capitalismo progresista, avanzado, incluso revolucionario en sus primeros elementos, cuando acompaña los movimientos de democracia, de libertades, de derechos, cuya manifestación más clara y clásica es la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, con lo que se da un vuelco histórico al empezar a superar y a suprimir y a negar y a reemplazar el sistema del régimen antiguo, del Ancien Régime francés, y posteriormente con las guerras napoleónicas en toda Europa, previa la derrota de Napoleón y obviamente con el retroceso que significó la restauración de la monarquía
con Luis XVIII y posteriormente con la revolución de 1830 y finalmente con la de 1848, cuando finalmente, se establece definitivamente el capitalismo como sistema económico y sistema político, no solamente en Europa, sino que empieza a explayarse al resto del mundo entero. Esa es una pequeña explicación corta, incompleta, obviamente imperfecta, de qué es el capitalismo. Nos ocuparemos del socialismo y posteriormente del comunismo en un par de sesiones posteriores. Espero que les sirva de algo este video. Gracias.